Buenos días, estudiantes del Colegio de Bachilleres del Estado de Baja California Sur. Agradecemos su presencia a este ciclo de conferencias en la jornada académica del día viernes 18 de marzo. En el marco de colaboración que se ha conveniado a través de la Universidad Autónoma de Baja California Sur con el Colegio de Bachilleres, tenemos a bien fortalecer en ese ciclo de conferencias capacidades y conocimientos, competencias respecto a la temática del Departamento Académico de Ciencias de la Tierra, con una conferencia que será impartida por el doctor José Antonio Pérez Bensor, denominada La Geología Ambiental y sus disciplinas. En esta ocasión me voy a permitir leer la semblanza del doctor ponente de esta importante conferencia. El doctor José Antonio Pérez Bensor es profesor investigador de tiempo completo en el Departamento de Ciencias de la Tierra de la Universidad Autónoma de Baja California Sur desde 1982. Cuenta con estudios de Ingeniería Geológica por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y maestría en Ciencias de Geología en el área de vulcanismo por la UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta además con un doctorado en Ciencias de la Tierra en áreas de geoquímica y petrología por la máxima casa de estudio de nuestro país. Ha desarrollado estudios e investigaciones en petrología ígnea y metamórfica, geoquímica de rocas ígneas y metamórficas, mineralogía, cristalografía, cartografía geológica. Ha desarrollado extensos proyectos de investigación en colaboración con pares nacionales e internacionales. Colabora actualmente con investigadores de la Universidad Autónoma de Baja California Sur en proyectos sobre la regionalización de las subcuencas hidrológicas El Cajoncito y la Huerta, en La Paz, Baja California Sur. Ha sido director, asesor y revisor de tesis de licenciatura, maestría y doctorado en la Universidad Autónoma de Baja California Sur y en la Universidad Nacional Autónoma de México. Se ha desempeñado como revisor de libros, artículos y proyectos de investigación. Ha sido además autor y coautor de publicaciones varias en diversas revistas nacionales e internacionales. Ha asistido a más de 30 congresos nacionales e internacionales, 20 jornadas académicas en el Departamento Académico de Ciencias de la Tierra. Ha participado en la organización de eventos locales, nacionales e internacionales organizados por el Instituto Nacional de Geoquímica, así como también por la Asociación Geología Peninsular, la Unión de Geofísica Mexicana y la Sociedad Geológica Mexicana. Es miembro del Cuerpo Académico de Geología Peninsular y colabora con el cuerpo académicos de otras universidades como la UNAM, la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Universidad de Sonora, la Autónoma de San Luis Potosí y la Universidad de Chihuahua. De esta manera, deseamos dar la instrucción de que va a permanecer abierto el chat de esta videoconferencia para cualquier pregunta, duda, inquietud. Y de esta manera damos la bienvenida y le damos el uso de la voz al doctor José Antonio Pérez Bensor. Gracias, Cubero, José Carlos. Buenos días a todos y pues de antemano gracias por su asistencia. Espero que esta plática que les voy a dar sencilla sea significativa para ustedes y los ubique un poquito en el ambiente que están actualmente ahí en la preparatoria, en el bachillerato. Les voy a platicar un poquito de cómo nacen las ciencias ambientales y su relación con la geología. Voy a compartir pantalla para empezar con la plática. ¿Me dice si se está viendo ahí? Está bien, sí, doctor. se ve bien. ¿Y se escucha bien? Sí, doctor. Okay. Bueno, entonces le decía que esta plática sale como parte del convenio de colaboración entre la Universidad Autónoma de California Sur y el Colegio de Bachilleres, sobre todo el Departamento de Ciencias de la Tierra, que está muy interesado en fomentar o divulgar las ciencias de la Tierra, principalmente lo relacionado con el agua y con la geología. Esta plática tiene que ver con su tema que tienen ahorita actualmente en sus programas
por decirlo así, en sus programas de las materias. Y el tema es la geología y las ciencias ambientales. Voy a tratar de relacionar la geología, el agua, la sociedad y el ambiente para poder explicar un poquito de las ciencias. Nosotros vivimos en un planeta Tierra y la Tierra está formada de agua, de rocas, de vida, y la sociedad de una u otra manera ha impactado en ese entorno que se conoce como ambiente. Entonces, actualmente hay una cierta preocupación por la sociedad porque ha impactado demasiado en el ambiente y quiere de una u otra manera retroceder. Entonces, de eso se trata más o menos la plática. Les voy a hablar de una pequeña introducción con algunos pequeños antecedentes, la justificación, el objetivo y la metodología. Voy a hablar un poquito del desarrollo y voy a tratar de hacer unas conclusiones. Me voy a detener aquí poquito, pero esta es la base para que entendamos todo lo demás. Es una secuencia que me permitía hacer considerando al hombre como el centro del sistema, que está en un entorno y donde inicialmente y actualmente también puede aplicarse debido a la ignorancia, pues generó cierto miedo en su sistema, en su presencia. Ese miedo viene a raíz de los procesos naturales que en aquel tiempo primitivo daba la tierra y que siguen dando todavía, como son los terremotos, los volcanes, las inundaciones, los fuegos. Entonces, debido a la ignorancia en aquel tiempo, generó cierto miedo, pero ese mismo miedo lo obligó a que conociera más sobre los procesos que están dando. Se preocupó y empíricamente ya trató de evitar inundaciones, trató de evitar fuegos, trató de evitar terremotos. Entonces, todo eso lo fue adquiriendo poco a poco y se fue acumulando, un conocimiento acumulado empíricamente. Y el conocimiento pues estuvo basado principalmente en los procesos que se dan en la Tierra de manera superficial, o sea, los ciclones, los movimientos de masa, en fin, todos los procesos exógenos que se dan en la Tierra, pues de una u otra manera él estuvo o estuvimos nosotros adquiriendo conocimiento, de tal suerte que ese conocimiento se acumuló demasiado, se organizó y dio origen a una palabra, un término que se conoce como ciencia, que es el conjunto de conocimientos ordenados para buscar una respuesta a un problema planteado, a una situación planteada. Sin embargo, esa ciencia o ese conocimiento le dio a la sociedad o al hombre poder. Ese poder lo puede aplicar de manera positiva, de manera negativa, o también lo puede transmitir a través de las universidades, a través de los centros de educación. Y como consecuencia de todo eso, del conocimiento, junto con otras ciencias, pues sale la geología, nace la geología, que es la ciencia que estudia la Tierra en todos sus aspectos. Y actualmente, producto del impacto que ha tenido el hombre en el sistema Tierra, que es nuestro planeta, se ha desarrollado un concepto que se llama ciencias ambientales. Entonces, todo este proceso, pues lo vamos a repetir ahorita enseguida con unas diapositivas y vamos a tratar de integrar un poquito más para entender cómo nacen las ciencias ambientales y cómo la geología ambiental es importante en la sociedad actualmente. Entonces, el hombre ha tenido una evolución desde la edad paleolítica, neolítica, edad de bronce, edad de hierro, edad media, edad renacimiento y la época industrial y la edad actual. Durante ese desarrollo se ha comportado de diferentes maneras. Ha vivido en las cavernas y ha sido nómada, es decir, no va de un lugar a otro, hasta la era neolítica. Ya en la era de bronce o en la edad de bronce se vuelve algo sedentario, pero sigue siendo todavía algo nómada. Finalmente en la época o en la edad del hierro ya se vuelve sedentario. En la Edad Media es sedentario y la ciencia, que es el conocimiento que estaba desarrollando durante todo ese proceso, se estanca por procesos del conflicto de la sociedad, de la religión principalmente. Ese estancamiento provoca pues un receso en la ciencia, pero surge un renacimiento. Hay una florescencia con las investigaciones, con los nuevos descubrimientos y la nueva percepción que se tiene de la ciencia. Y ese renacimiento da origen o da pie a la edad industrial, la época industrial. Y es aquí en la época industrial donde empezamos con problemas de contaminación, con todo lo que se produce industrialmente,
no se miden las consecuencias, la tierra está en equilibrio y está amortiguando, está todavía no resiente tanto. Entonces empiezan a vertir muchos desechos, muchos contaminantes, muchos impactos para generar industrias, para máquinas de vapor, para consumo de otros aspectos. Necesitan carbón, necesitan combustible, entonces empiezan a generar, pues, de una u otra manera, desechos que van a afectar tanto en la atmósfera, en el agua, en el suelo, en la roca. ¿Sí? Y actualmente estamos en un problema, bueno, crítico porque tenemos bastante contaminación en los mares, en las aguas, en la atmósfera, y eso ha orillado pues a desarrollar las ciencias ambientales. Por otro aspecto, por otro lado, nosotros vivimos en un entorno que se llama Tierra, y la Tierra está formada, como les decía anteriormente, por agua. Tiene una capa que la envuelve, que es la atmósfera, que nos protege de la radiación solar de una u otra manera. Está constituido prácticamente por rocas. Esas rocas al descomponerse generan suelos, y en los suelos crece principalmente la vegetación, y de esos suelos y de esa vegetación pues la sociedad se nutre para sus alimentos esenciales en parte. Y bueno, todo eso tiene que ver con la geología y con las ciencias ambientales, ¿sí? ¿Por qué? Porque el hombre de una u otra manera ha impactado en el agua, en la atmósfera, en la roca, en el suelo, en la vegetación. Y la sociedad principalmente es la que a través de su desarrollo es la que ha impactado más. Entonces, actualmente existe erosión y contaminación en la roca, existe mucha contaminación de suelo y degradación, existe una deforestación tremenda también que impacta en el clima. El agua, los acuíferos, los ríos están bastante contaminados. La atmósfera también, o sea, por todas las exhalaciones de las industrias. Entonces, eso obligó a la sociedad a tratar de detener ese impacto que ha generado, y bueno, a desarrollar el concepto de ciencias ambientales para el estudio de esos procesos de contaminación o de desequilibrio que están actualmente en la naturaleza. ¿Y por qué sale todo eso? Bueno, porque el hombre tiene una ignorancia a cómo se comporta el recurso agua, cuánto tenemos, la atmósfera, cuánto impacta, de qué se trata, cuál es su composición. En la roca también desconocemos mucho de cómo se comporta, su mineralogía, cómo se forma, los suelos también. Entonces, toda esa ignorancia respecto a los elementos que forman nuestro entorno originó pues que el hombre desarrollara e impactara en el entorno, en la tierra. Esa ignorancia, les decía al principio, le generó cierto miedo porque pues no entendía por qué existían los volcanes, por qué existían terremotos, huracanes, ¿sí? Inundaciones. Sin embargo, ese miedo lo obligó a que desarrollara los conocimientos necesarios para evitar esos procesos naturales. Todos son procesos naturales, son peligros naturales. Le dio conocimiento, entonces desarrolló observación, ya generó más respeto. También esa misma ignorancia y ese mismo conocimiento generó una adoración hacia el dios del agua, el dios del sol, el dios del trueno, ¿sí? El dios de la guerra, en fin. También defiende y conquista. La religión es muy importante también, a través de ciertos dogmas o ciertas creencias, llegando inclusive a los sacrificios. Pero con todo esto alcanzó a entender esos procesos naturales que se dan en el planeta, las inundaciones, los ciclones, las sequías, y para todo eso empezó a generar ciencia, conocimiento. Y esa ciencia la acumuló a través de un método científico que trata de aplicar una sistemática para buscar una respuesta ante un problema que estamos nosotros estudiando. Entonces, ordenó el conocimiento, formula preguntas, genera un método, y ese método le va a redituar el nuevo conocimiento, y así es como surge y avanza la ciencia. Esa ciencia pues se dispersa, luego se estudia en las universidades, en los institutos, ¿sí? Ese poder o ese conocimiento científico puede ser constructivo y destructivo, como les decía hace un momento también. Constructivo porque pues todo el conocimiento lo puede aplicar en la medicina, en la agronomía, en la minería, en la hidrología, para sacar recursos para la salud, para
el abastecimiento a la industria y para el agua, que es fundamental. Entonces podemos tener a través de los conocimientos buenos resultados, pero también podemos ser muy destructivos, generar armas biológicas, energía nuclear, bombas atómicas o desertificación. Entonces, ahorita lo que está ganando es esto, todo lo contrario, las armas, todo el poder destructivo contra lo positivo, pues. Entonces, ahorita estamos en un proceso de desequilibrio, por decirlo así. Y todo eso vuelve a transmitirse a través, les digo, de las escuelas, de las universidades, de los centros, en donde se nos enseña cómo es la naturaleza y cómo es el conocimiento adquirido a través de los años. En un proceso de educación de 5 años en las universidades y después de 2 años en la maestría y otros 3 años en el doctorado, uno trata de actualizarse y adquirir un cierto conocimiento que pueda ayudar a resolver problemas a la sociedad. Entonces, todos los que estudian de una u otra manera en la universidad se integran a la vida pública a través de las secretarías de educación, a las secretarías de trabajo, en las industrias privadas, o siguen estudiando en los centros de investigación, se preparan hasta el doctorado y se integran también a las universidades a través de la investigación y sigue la generación de conocimiento. Una de esas ciencias que nacen por ese conocimiento adquirido es la geología. La geología es la ciencia que se encarga de estudiar todos los aspectos de la Tierra, desde el punto de vista macro al punto de vista micro. En todos los aspectos se estudia la roca, estudia el agua, la atmósfera, el interior de la Tierra, ¿sí? Y bueno, todo eso sienta las bases para que se desarrolle una ciencia que es las ciencias ambientales. Las ciencias ambientales aplican el conocimiento de la geología para resolver los problemas que estamos ahorita padeciendo. A la geología hay que verla como un árbol en donde la raíz son las ciencias básicas, las ciencias que ustedes conocen como física, química, biología, matemáticas. Esas ciencias, aunque ustedes ahorita no les encuentren sentido, son muy importantes porque son la base. Esas van a estar alimentando posteriormente al tronco de este arbolito. En este tronco del arbolito están las ciencias geológicas. Por ejemplo, en el caso de la geología está la mineralogía, la cristalografía, la petrología, la estructural, la estratigrafía, que son ciencias que se encargan de estudiar los minerales, las rocas, las estructuras, los movimientos, la secuencia o la edad. Y de esa savia que corre por este tronco se forman las ramas. De estas ramas salen los hidrólogos, los geoquímicos, los geofísicos, los ambientalistas. Y de aquí se da el fruto. Ese fruto, pues son los estudiantes, son los que están egresando. Estos estudiantes se integran de nuevo a la vida productiva, a la ciencia, y vuelven a alimentar a la raíz. Y es una manera de que están nutriéndose el árbol. Es muy dinámico, es tan dinámico que tiene una corteza. Esa corteza se está renovando continuamente. Entonces hay ciencias en la geología, hay materias en la geología que se renuevan constantemente, dependiendo del avance de la tecnología, del avance del conocimiento. De tal suerte que el árbol siempre está generando nuevo conocimiento y está frondoso. Y se alimenta mucho de los productos que están emergiendo. O sea, es muy importante la formación que se haga de recurso humano para que alimente este arbolito y siga produciendo. ¿Sí? Esa es otra manera de ver también la geología, o sea, el triángulo en donde tenemos a la geología que se alimenta de la física, de la química, de la fisicoquímica, de la biología. Entonces, hay triangulaciones en las cuales está íntimamente la relación, geología con paleontología y biología, física con biología para la biofísica, geología y física para la geofísica. Entonces, estas serían las ramas de la geología, la geofísica, la fisicoquímica, la geoquímica, en fin. Pero son ciencias geológicas que aún todavía no aplican el conocimiento para resolver los problemas del entorno, los problemas ambientales. Entonces, para ubicarnos bien, la Tierra es estudiada por la geología y la Tierra está formada de agua, tanto en forma de hielo, en forma de vapor, en océanos, en ríos, en lagos. También el agua subterránea, en los acuíferos. Entonces, esa agua es muy importante porque es la que abastece a las necesidades de la sociedad, a la industria, a todo lo que se desarrolla en la superficie. Luego viene el suelo, que es también muy importante conocer cómo se forma, dónde se forma, sus características, porque dependiendo del suelo se va a desarrollar cierta vegetación. No cualquier suelo es propicio para determinado. Por ejemplo, si ustedes van hacia Todos Santos o hacia la Sierra de la Gata aquí en La Paz, en la Baja California,
van a encontrar una planta que se llama damiana, pero esa damiana es únicamente de ahí, es exclusiva de esas zonas. O el orégano también, el orégano es muy importante, siempre encuentran el olor típico del orégano cuando van al campo. Y eso es porque los suelos que están desarrollados tienen las propiedades, las características, los nutrientes para desarrollar esas plantas. ¿Sí? Los mezquites, por ejemplo, los mezquites se desarrollan principalmente en zonas donde hay agua, entonces el suelo y la vegetación nos dan un indicio de qué es lo que hay abajo y cómo se comporta el sistema. Y todo eso, el suelo, pues nos va a generar una vida ya sea flora, fauna, que va a ser relacionado, está muy relacionada con la roca, con el suelo y con el agua. Finalmente, cada concepto de esto, cada vida, cada subsistema que estamos viendo aquí en la Tierra, se puede transformar en un sistema y buscar también sus elementos de la vida, las variables y el nivel, el entorno de conocimiento. Podemos buscar qué tipo de sistema es, cuáles son sus relaciones, a qué nivel lo podemos estudiar y cuál es su dinámica. Y todo eso nos está generando conocimiento para entender mejor nuestro entorno. Por ejemplo, la geología ha estudiado bien los conceptos de la parte interna y la parte externa de la Tierra y ha generado una agrupación de esos procesos en exógenos y en endógenos. Los endógenos son los que se dan al interior de la Tierra y esos son los que generan, por ejemplo, terremotos, sismos, forman nueva corteza, nueva tierra. La Tierra está dinámicamente activa con las tectónicas de placas. Las placas chocan unas contra otras o se separan y permiten la liberación de magma y también generan muchos terremotos. O sea, los terremotos que se generan es debido al movimiento de las placas tectónicas o el ascenso de estos procesos magmáticos. Entonces, esos procesos van a dar origen a las rocas ígneas y estos otros van a dar origen a las rocas metamórficas en parte. Y arriba, sobre la superficie, tenemos los procesos exógenos. Estos dependen mucho del sol. El sol es el motor generador de estos procesos. El intemperismo, que no es más que la desintegración de la roca en situ. La roca es destruida por el viento, por las diferencias de temperatura, por el hielo, la rompe, la destruye. Las mismas plantas ayudan a destruir la roca. Entonces generan una destrucción en situ. Si ustedes van para las cruces, allá para la huerta, toda esa roca que se ve así muy como arena es intemperismo, es grus que está en sitio. Ahí exactamente en el rancho de la huerta se ven muy bonitos los afloramientos de este material que se llama intemperismo. Cuando ese material es transportado por el viento, por el agua, se transforma en erosión. Y cuando el agua, el viento pierden fuerza, esa carga que llevan es depositada y se forma una acumulación. Aquí surgen las rocas sedimentarias. Y en estas rocas sedimentarias se acumula el agua, el recurso agua. Entonces es muy importante conocer los procesos y la composición de estas rocas para poder entender la calidad del agua, las características del agua. Esa sería una representación de los procesos endógenos. Las placas se mueven porque hay unas corrientes abajo, unas corrientes que se llaman corrientes convectivas que son generadas por la energía interna de la Tierra. La Tierra tiene mucha radioactividad que está generando continuamente el núcleo, entonces esa radioactividad genera calor y provoca que se esté liberando. Se libera a través de la separación de las placas en los océanos o a través de subducción de placas y generar nueva corteza oceánica, a través de nueva corteza continental, perdón, a través de las zonas de volcanes. Y por otro lado, las partes superficiales, pues tenemos la lluvia genera intemperismo, erosión, transporte y acumulación. Es un ciclo. El sol es el motor principal. El sol evapora el agua en los océanos, los vientos la transportan. Si hay condiciones favorables, se condensa y precipita en varias partes. Si lo hace muy arriba, puede caer en forma de hielo. Pero de una u otra manera, corre, se infiltra, recarga los acuíferos y retorna de nuevo al mar. Y ese ciclo es el ciclo hidrológico, el ciclo hidrológico. Y ese ciclo hay que estudiarlo bien a nivel cuenca, a nivel muy local o a nivel muy regional, porque no podemos extrapolar lo que pasa en una cuenca a lo que pasa en todo el resto de las cuencas. Cada cuenca es especial, cada sistema tiene su propio comportamiento. Entonces hay que estudiarlo muy bien para entenderlo mejor y manejarlo adecuadamente. Y de eso se trata. Eso es lo que hacen las ciencias ambientales. Aplicar todo lo que se genera en la ciencia de la geología, de la física, de la química, para aplicar el comportamiento, para estudiar el comportamiento de las cuencas y poder darle a la sociedad respuestas favorables para su desarrollo.
Entonces, las ciencias naturales generan ciencias ambientales. El hombre, debido a sus actividades en la naturaleza, impacta en la agricultura, en la industria, en la urbanización, en la parte ingenieril, en la parte energética, y sobre todo impactan en la atmósfera, en la hidrosfera, en la biosfera, en la litosfera, que son parte de las ciencias naturales que forman la corteza, pues, por decirlo así, o la tierra. La litosfera es la parte sólida, la biosfera es la parte de la vida, la hidrosfera es la parte del agua y la atmósfera es la envolvente de la tierra. Entonces, en cada una de estas se generan ciencias o conocimiento que pueden ser aprovechados por la geología o el geólogo ambiental para resolver los problemas eminentes, ¿sí? Entonces, todo este impacto que se genera en las industrias, en la atmósfera, en la biosfera, atmósfera y litosfera, genera peligros que son aspectos eminentes son potenciales. Cuando esos peligros son más o menos afectados por el hombre, se vuelven riesgos. Vamos a decir un volcán, sabemos que un volcán es peligroso, hay un peligro eminente ahí. Pero si nosotros vamos y nos ubicamos en ese volcán, desarrollamos ciudades dentro del volcán, ese volcán de otro momento puede hacer erupción y va a destruir la ciudad. Entonces, el peligro se transforma en riesgo y luego después se transforma en desastre, que es la cantidad de daño que genera el riesgo. Entonces, esas tres cosas son muy importantes para estudiar por las ciencias ambientales, para prevenir, para mitigar y para reestructurar, pues, todo el daño que puede generar un peligro natural o un peligro inducido. Entonces, generalmente los peligros más fuertes ahorita son los inducidos, como son el desecho de aguas contaminadas, la desertificación, la contaminación de suelos. Esos son los problemas más eminentes. Inicialmente, todo estaba aparentemente en equilibrio, un equilibrio que era reversible, es decir, el hombre estaba impactando en el entorno, pero era poquito el impacto que había. Entonces, cualquier cosita que hacía se volvía a equilibrar el sistema. Vamos a decir, los nómadas hacían campamentos por estaciones y cada estación se iban a otra, entonces esa estación se volvía a restablecer porque no era mucho el impacto, volvía a florecer, volvía a regenerarse la vida, entonces había un equilibrio. Sin embargo, la contaminación que hemos estado generando ha estado generando una reacción irreversible. Ahorita estamos en una parte acá muy baja que para regresar al estado inicial va a ser muy difícil, tenemos que hacer mucho esfuerzo, o sea, un esfuerzo muy grande para volver de este estado final que tenemos ahorita aquí a un estado inicial. Entonces el sistema estaba en equilibrio pero inestable, lo llevamos a un estado metastable, ahorita es estable pero muy contaminado, ya agarró un estado de equilibrio pero no bueno, es adverso. Entonces lo que hay que hacer es volver o tratar de regresar en donde se pueda a la parte inicial. Entonces, todo eso, pues, lo trata de hacer las ciencias ambientales. Los desastres, desde el punto de vista ambiental, los podemos calificar en dos sistemas: desastres naturales y desastres antrópicos o sociales. Los primeros son los causados por los procesos meteorológicos, la atmósfera, el clima o los procesos de la tierra superficiales y los tectónicos. Los humanos son todos los que provocan contaminación, desechos, destrucción, abuso, en fin. Esos dos tipos de desastres son importantes y son estudiados por la geología ambiental. Entonces, los riesgos geológicos son generados por causas naturales y consisten en desprendimiento de masas. Por ejemplo, aquí un peligro eminente estaba este cerro que se podía destruir con el agua. Se desarrollaron zonas urbanas, vino precipitación, se saturó el agua, la gravedad ganó y hubo un deslizamiento y generó un desastre. ¿Sí? Otro caso son los movimientos de masa típicos cuando hay mucha lluvia, mucha precipitación, se remoja toda la roca, todo el suelo y por la gravedad puede caer y obstruir carreteras, obstruir otros sistemas. Y todo eso impacta pues en la tierra. Esos son los riesgos naturales. Aquí están todos: el fuego, los volcanes, las inundaciones, los terremotos,
las inundaciones son naturales, pero hay otros que son inducidos por el hombre. Cuando esos riesgos son inducidos por el hombre, se llaman antropogénicos. Sí, implica toda contaminación de terrenos, y eso principalmente impacta en el agua. Toda la industria, todos los desechos, todo lo que se construye en la superficie, tarde o temprano percola y se integra al sistema subterráneo. Dependiendo de cómo esté el sistema, va a contaminar más, va a contaminar menos. Entonces es muy importante que se estudie cómo está esa estructura en el subsuelo para prevenir la capacidad que tiene, por ejemplo, de almacenar ciertos desechos tóxicos, radioactivos, en fin, desechos de sólidos o basureros, como se les quiera llamar. Entonces, todo eso es contaminación y genera riesgos y peligros. Los acuíferos se pueden contaminar fácil y después el agua que estamos nosotros obteniendo es de mala calidad y no es potable, entonces ya tenemos problemas de salud. ¿Sí? Entonces es muy importante que los conozcamos bien nuestros sistemas a través de las cuencas. Este sistema pues está generado por una cuenca. Siempre hay una cuenca presente ahí que genera esa concentración de agua en los acuíferos. Entonces las ciencias geológicas, junto con otras ciencias, ha estado buscando soluciones y se apoya en ciencias como ciencias del agua, ciencias de la salud, ciencias sociales. Y de esa manera nacen las ciencias ambientales. O sea, las ciencias ambientales van a aplicar el conocimiento social, de salud, de agua y geología para prevenir esos riesgos, esos fenómenos y tratar de minimizar el impacto. El ambientalista, el geólogo ambiental, pues trata también de establecer un equilibrio, decir, bueno, si ustedes tienen un acuífero, tienen esta población de demanda tanta, necesitan ustedes una recarga de tal, no pueden sacar más agua porque si no el acuífero se va a batir y van a tener problemas de intrusión salina, por ejemplo, de agrietamiento o de colapso del sistema. Los acuíferos son entes que tienen, debido a la presencia de agua, están extendidos o distendidos, tienen un cierto volumen. Si ustedes le sacan esa agua, esa estructura se colapsa y ya no va a poderse abrir, entonces va a perder capacidad de retención de agua y poco a poco se va a ir perdiendo ese acuífero. Entonces el geólogo ambiental tiene que ver todo eso para buscar un equilibrio entre lo que está bajo, lo que se quiere sacar y cómo usarlo adecuadamente, pues. Cómo nuestros recursos pueden ser usados más adecuadamente. Entonces, esas ciencias ambientales, pues son todas, ¿no? Es la ciencia de la atmósfera, la ciencia de la hidrósfera, la ciencia de la ecología, la botánica, la geología, la sociedad, el urbanismo, la minería, la industria y la medicina. Son ciencias, de una u otra manera, o ramas de ciencias que han contribuido con un conocimiento y todo impacta de una u otra manera o lleva a solucionar lo que han hecho previamente todas ellas también. O sea, el urbanismo ha generado mucho desequilibrio, la minería también por falta de precaución, la industria también por todo lo que está generando, y la medicina pues es la que está resintiendo todo eso, o sea, a través de los problemas de salud que tiene el sector salud. Si hay una contaminación de uranio, de arsénico en el agua, pues la gente lo va a resentir y vamos a tener problemas de cáncer, problemas de otro tipo, pero es eminente que va a tener problemas de salud las personas que estén consumiendo esa agua. O las hortalizas, los alimentos que estemos nosotros consumiendo, si están en suelos contaminados, ahí se viene la contaminación y nosotros vamos a luego tener problemas de salud también. Entonces es muy importante que veamos todo, y las ciencias ambientales pues tratan de ver todo eso. Tratan de ver cómo se contaminan las aguas, los desechos de agua a los cuerpos de agua, las emanaciones de contaminantes a la atmósfera, los desechos en los suelos, o sea, también contaminan todas estas pilas, sabemos que tienen contaminantes de una u otra manera tóxicos, entonces se contamina el suelo y genera ya problemas de salud. En las ciudades, los gases, el gas de los mismos vehículos, de lo que consumimos puede generar también bastante contaminación. Aquí en La Paz, por ejemplo, si ustedes salen en las mañanas, cuando van a la escuela, se fijan un poquito, se van en una nube, esa nube es de puro polvo porque los vehículos levantan mucho polvo, dado que la ciudad no está muy pavimentada, pero si dejan su carro también fuera de su casa, si no está pavimentado y si hay tráfico, al otro día ya va a estar su carro totalmente cubierto de polvo muy fino, los vidrios. Entonces, todo eso también provoca
problemas de salud. Otro aspecto de las ciencias ambientales es tratar con la relación que existe entre la vida, el planeta, el suelo y el agua. O sea, entre más entendamos nosotros cómo se lleva la planta con el suelo con el agua y la roca, vamos a poder entender mejor nuestro ambiente y vamos a predecir cómo se comporta. Aquí, por ejemplo, esta planta está, con sus raíces, está levantando la roca, la está destruyendo, entonces generando un intemperismo biológico, pero a su vez se está alimentando porque en estas fracturas es donde se concentra el agua, en la roca. Entonces, el árbol, la planta sigue el agua, la humedad y se mete por la raíz. Aquí también se ve bien una fractura donde una planta está creciendo a lo largo de una fractura, ahí va, y está floreciendo. Entonces, es interesante que entendamos esas relaciones para poder más o menos manejar nuestro sistema. Entonces, ¿qué es la geología ambiental? Con todo esto que les he dicho, pues no es más que la aplicación de la información geológica a todos los aspectos de integración para generar un mejor entorno y aprovechamiento de nuestro sistema o de nuestro entorno inmediato. Se apoya mucho en la geología y en la hidrología a través de la cuenca. La cuenca no es más que una delimitación de una línea que define la parte más alta de un sistema montañoso. Entonces, siguiendo esa parte alta del sistema se va a definir una línea que se va a conocer como parteaguas. Y ese parteaguas va a limitar todo lo que suceda, por ejemplo, el agua, la lluvia, va a penetrar y va a salir de una u otra manera a través de esa cuenca. Es muy importante que conozcamos la geología porque a través del recorrido que haga esa agua, va a agarrar ciertas características del suelo, de la roca, en cuanto a su composición y calidad. Si pasa por un terreno, ¿no?, que tiene mucho arsénico, mucho uranio, pues lo va a agarrar, lo va a transportar y lo va a depositar o lo va a retener en los sistemas acuíferos. Lo mismo si estamos cerquita de la playa y las rocas sedimentarias están ahí, sirven de acuífero, esas rocas sedimentarias tienen mucho sal, mucho calcio, entonces las aguas van a estar muy saladas, por decirlo así, y de eso pues hay que evitarlo, hay que tratar de prevenir a la sociedad para que no invierta en pozos o en obras que tienen luego que modificarse por la mala prevención, la mala planeación que se tenga. Bien, entonces, ¿en qué se basan las ciencias ambientales? Se basan en el conocimiento de la población humana, se basan en la sustentabilidad y cómo se comporta el sistema Tierra. Actualmente la población humana está muy dispersa, es muy grande, o sea, en esta figura les muestro más o menos cómo está la distribución en el planeta. O sea, está inmensamente distribuida, excepto en ciertas regiones que no son muy propias, por ejemplo, los desiertos o las zonas muy frías. Aún ahí con todo eso hay población, pero la población se centra mucho hacia la parte ecuatorial, donde las condiciones son más favorables. ¿Sí? El otro proceso que se apoya al ambiental son los procesos y peligros geológicos. Y finalmente hay que apoyarse mucho en los conocimientos y los valores científicos. Todo ese conocimiento tenemos que aprovecharlo para resolver el problema, no para generar más problemas, no para aprovecharnos de ellos. Hay que actuar con valores críticos, científicos, pero muy críticos, muy éticos. Entonces de ahí pues va a ser posible alcanzar un buen éxito. En la medida que nosotros seamos profesionales, éticos y apliquemos bien los conocimientos, vamos a lograr hacer algo en el ambiente. Los componentes de la geología ambiental o las ciencias ambientales son los materiales de la tierra, los peligros, la planificación y el uso del suelo, los procesos hidrológicos y los procesos geológicos. Esas son las armas, pues, con que va a trabajar el geólogo ambiental. Todo eso va a salir del estudio que se haga previamente por el geólogo, por el hidrólogo. Él va a agarrar todo eso y lo va a trabajar para hacer un plan, para hacer una prevención, un estudio. Los materiales terrestres, pues ya los minerales, las rocas. La tierra es como un libro. Un libro tiene pastas, tiene páginas, tiene capítulos, tiene letras, tiene palabras. Lo mismo sucede con la tierra. La tierra tiene rocas, las rocas están formadas de minerales, los minerales están formados de cristales, los cristales están formados de átomos. Entonces, el átomo serían las palabras, los minerales, los cristales serían los átomos serían las letras, las palabras serían los minerales, las rocas serían las páginas y los capítulos serían
por la corteza, la estructura interna de la Tierra. Entonces, hay una relación muy estrecha. Y si queremos nosotros leer ese libro, para leer un libro nosotros sabemos cómo está estructurado, en qué idioma está escrito, cómo está estructurado, de qué se trata. Entonces, hay que aprender el abecedario. No podemos estudiar nosotros un libro que está en ruso si no sabemos ruso. Así también no podemos descifrar las rocas si no sabemos qué minerales lo conforman y cómo se forman. Entonces, todo eso implica un estudio sistemático en la geología a través de los materiales terrestres para poder ayudar a entender los impactos ambientales. El suelo también es otro componente, o sea, importante. El suelo nos permite sacar materia, nos permite conocer o manipular de una manera la temperatura regional, la precipitación, en fin, todos esos factores externos de una u otra manera tienen que ver con el suelo. No se diga de los procesos hidrológicos, el ciclo hidrológico, o sea, el componente fundamental, donde influye la atmósfera, el océano, la orografía y la escurrentía, o sea, la percolación a través de esas cuencas, nuevamente, la captación de esas cuencas son importantes, ¿sí? Junto con los procesos endógenos, o sea, está el magma, asciende a la superficie, se va transformando, se va enfriando y forman las rocas magmáticas. Esas rocas salen a la superficie o pueden formar los volcanes. Los volcanes son erosionados, transportados, depositados y de nuevo se sigue el ciclo a través de la zona de subducción. En la zona de subducción se mete de nuevo a la fusión, se forma el magma y se cierra el ciclo de las rocas. Entonces, el ciclo hidrológico y el ciclo de las rocas son muy importantes para entender bien los procesos. Aquí están más o menos nuevamente tipificados. El ciclo tectónico, o sea, se abre el océano, se forman continentes, se consume todo este piso oceánico y se genera nueva corteza, nuevo material continental acá. Lo mismo pasa con los ciclos hidrológicos, está sacando agua, hay evaporación, hay infiltración, percolación y hay extracción de los acuíferos, entonces es un ciclo. Pero este ciclo también dura años, o sea, desde que llueve, que precipita, que se infiltra, que sale y llega al acuífero, tardan años, millones de años muchas veces. Entonces nosotros sacamos el agua con una facilidad, no tomamos en cuenta cuánto duró esa agua en acumularse, en transportarse. Se nos hace fácil porque vemos que llueve y pensamos que esa lluvia va a recargar el acuífero luego, pero no es cierto. El acuífero tarda tiempo en recargarse, en tiempo geológico hablando, pues. Y esto se puede saber a través de isótopos, a través de química, a través de geoquímica, en estudios, dónde se recarga el agua, de dónde viene y cuánto se ha tardado en llegar al acuífero. Eso es parte del trabajo del geólogo ambiental. Entonces, los procesos geológicos van desde los procesos que dan en el océano de la sedimentación a los que dan en la superficie. Son diversos, son muchos. Todo el material que se erosiona puede generar depósitos aluviales, fluviales, en zonas lacustres, y todo eso pues va a generar acumulación de agua, que tarde que temprano va a ir al océano. Entonces los deltas, las playas, pues de una u otra manera van a ver, muchas veces si ustedes van a la playa, si se ponen con mucho cuidado en los arroyos, generalmente hay agua dulce que se combina con el mar y se forma salobre, o sea, es porque hay una descarga de los ríos subterráneos, por decirlo así. La parte superficial ya no hay, pero la parte subterránea sigue drenando y tenemos manantiales por cierto tiempo, nada más, sobre todo si ha llovido recientemente. Entonces, es interesante conocer los sistemas para poder protegerlos. No desarrollar, por ejemplo, zonas urbanas, zonas turísticas, porque le pegan y ya rompe con el equilibrio en ese sistema. Muchos de esos sistemas son buenos transportes para ¿cómo se le llama? Se me fue ahorita la palabra, de los sistemas en el fondo, son los nutrientes de los peces, por ejemplo, ¿sí? O del fondo marino, de toda la fauna marina, toda la vida marina, son nutrientes, son zonas de descarga, de surgencia, zonas de surgencia, por decirlo así. Entonces, la geología ambiental se ocupa de estudiar terremotos, ciclones, volcanes, ¿sí? Y todos esos riesgos de manera natural o de manera artificial. Los riesgos naturales pueden generar, por ejemplo, si ustedes van para Comondú, para el sur, en los Comondú, San José Comondú y toda la Purísima,
si se fijan poquito, va a haber unos lagos ahí sobre los caminos. Esos lagos se formaron como consecuencia de una obstrucción del volcán. Es un volcán que aventó lava, aventó material volcánico y cerró los cauces antiguos. Esos son cauces antiguos, por aquí se venía antes el agua, llegó aquí y empezó a cerrarse y cerró totalmente el conducto y se formaron estas presas naturales. Esas presas naturales pues sirven para desarrollar unos microsistemas ahí, sistemas interesantes, y también sirven para alimentar los oasis. Este es el oasis de Comondú. Este es el arroyo aquí, debido a las características del agua, de la roca, perdón. El agua se infiltra y percola y va en el contacto entre esta lava y la roca que existía y sale de una u otra manera por aquí y genera esos oasis. Si nosotros impactamos esta agua, si le metemos mucha carga que no soporte, pues vamos a secarla, se va a secar y ya después los oasis se van a secar y vamos a tener problemas con la región y la productividad de San Antonio. Entonces hay que conocer bien todo ese sistema. Las inundaciones también, si no conocemos bien los peligros, los riesgos, vamos a causar ciertos problemas y vamos a tener serios conflictos ahí. Entonces la geología es muy importante junto con el agua para entender bien el comportamiento y apoyar a la sociedad, conocer el medio ambiente. La geología junto con el agua pues son fundamentales para prevenir desastres y evitar contaminación. Por ejemplo, en las partes altas de la Purísima, de Comondú, se forman manantiales. Este es un manantial. Aquí están haciendo el manantial apenas. Aquí también están haciendo otro manantial en las partes altas. Poco a poco esa agua se va juntando por las características de la roca y va formando corrientes más perennes, como el que pasa ahí en la Purísima. En la Purísima siempre encontramos agua. O en la parte sur, acá en Boca de la Sierra, Agua Caliente, generalmente hay agua, porque el agua percola por las fracturas, tarda años en infiltrarse y está manteniendo esos sistemas, los manantiales. O puede inducirse por las fallas que hay ahí, en las fallas tectónicas, y generar, por ejemplo, el agua caliente que sale ahí en el agua caliente, por decirlo así, es producto de una falla que capta el agua y la calienta y la bota, pues, esos manantiales que están ahí en agua caliente. Entonces, el geólogo ambiental analiza el terreno, planifica y usa la tierra para un análisis de impacto ambiental, para hacer una buena planeación y prever desastres naturales o inducidos. Entonces, la importancia de la geología y las ciencias ambientales está en buscar resolver problemas ambientales, energéticos, riesgos, el correcto aprovechamiento de los recursos naturales, y todo ello con el objetivo de asegurar a la población una excelente calidad de vida. Entonces, la chamba es el trabajo del geólogo ambiental. O sea, planear para dar una mayor certidumbre de seguridad a la sociedad. Trata de asegurar el futuro de diversos recursos naturales, la geotermia, por ejemplo, el ciclo del agua. Finalmente, aporta una técnica a través del conocimiento, para que la ciudad cuide su ambiente y tenga o pueda desarrollar diversas actividades ingenieriles en la construcción, pero de una manera ordenada y adecuada. Esto es lo que les decía, esta es una falla de una estructura geológica que está emanando agua, es un manantial, aquí sale agua caliente, esta es la parte de agua caliente, un lago pequeñito ahí que genera ya unas ciertas condiciones para el desarrollo de un ecosistema pequeño. En conclusión, podemos decir nosotros que una región se sustenta su desarrollo en función del conocimiento que se tenga de sus recursos naturales y manejo de los mismos. Y el agua es un recurso fundamental en el desarrollo de esta región. Y las ciencias geológicas apoyan con su conocimiento de una manera estratégica cómo se debe desarrollar una región, un estado o una nación. Una nación es fuerte en función de sus riquezas, en función de sus recursos de petróleo, de agua, de recursos minerales. ¿Sí? Las reservas de recursos de minerales, por ejemplo, es la que dictamina la economía mundial. O sea, y un país pues debe conocer sus recursos para manejarlos adecuadamente. La geología es el eslabón para la pirámide productiva. O sea, todo lo que se quiera hacer tiene que contar con geología. Si no hacemos geología, estamos cerrados. Nos puede ir mal. ¿Sí? Y bueno, las ciencias ambientales finalmente
son la aplicación del conocimiento generado por la geología y las ciencias del agua para estudiar los riesgos naturales, peligros naturales o desastres naturales inducidos por el hombre. Y en ese contexto, la UAPS, consciente del papel que desarrolla en Baja California, un estado desértico, con poca precipitación, con escorrentías muy intermitentes, con características geológicas muy especiales, pues ofrece dentro de sus instalaciones, a través del Departamento de Ciencias de la Tierra, la carrera de Ciencias de Gestión y Ciencias del Agua, que es la que se encarga de estudiar todo lo relacionado con el agua, desde la captación hasta su industrialización, su abastecimiento de las poblaciones. Este es el correo de información de las ciencias de la Tierra ahí en la universidad. Son trípticos que están siendo distribuidos pues a través de las redes de comunicación para que la persona, el estudiante que esté interesado, pues pueda acceder a esa información. Pero también tenemos la carrera de geología. La geología, que es la base o sustento de las ciencias del agua, pues también está ofertada por el Departamento de Ciencias de la Tierra, perdón. Y aquí también está el correo para la información. La geología, pues ya les digo, es de campo, es de laboratorio, se trabaja con mapas, con rocas, ¿sí? Con afloramientos, con fósiles. Entonces todo eso se acumula y se genera en apoyo al geólogo ambiental. Entonces, en conclusión, el agua y la geología es un binomio inseparable y las ciencias ambientales son las ligas que los unen. Por mí es todo, muchas gracias. Si hay alguna pregunta, una duda, pues con mucho gusto, si la puedo resolver, pues la haré. Adelante. Juan. Muchísimas gracias. Sí, no podía habilitar el micrófono, pero sí le agradecemos de una manera muy especial al doctor José Antonio Pérez Benzor por esa interesante participación y obviamente hacer el énfasis de que se trata de que el Departamento de Ciencias de la Tierra vaya compartiendo las alternativas de estudio de educación superior que pudieron ustedes elegir en este semestre, ¿no? Para iniciar con el trámite de nuevo ingreso. Doctor, si me permite usted, voy a dar lectura a dos preguntas que nos dejaron aquí en el chat. De igual manera, la invitación para nuestros estudiantes que participen a través del chat, WhatsApp, o también pueden levantar la mano y pueden realizar la pregunta de manera directa. Sí, pero no dejo de compartir, pues si tengo que apoyarme en las diapositivas. Adelante. Sí, está muy bien. Si gusta, yo le apoyo con la lectura. Dice Julisa Martínez. Derivado de la actividad hotelera en los últimos años, ¿cuál es el pronóstico en el corto plazo para Los Cabos respecto al suministro de agua? Bueno, es muy buena pregunta. Como les decía anteriormente, las condiciones orográficas de la península son diversas. Y la parte sur de la península, que es la región de Los Cabos, de La Paz hasta Los Cabos, está formada por un sistema montañoso que se conoce como Sierra de la Laguna en términos generales. Ese sistema montañoso está formado de rocas ígneas intrusivas que tienen ciertas características que no son muy favorables para la infiltración del agua. Entonces, cuando llueve bastante en la parte sur, esa agua generalmente se va rápido, se descarga del sistema montañoso, pero pierde fuerza, pierde energía cuando cambia la topografía, y esos cambios se dan en las partes de las cuencas, de las planicies, en San José del Cabo, en Los Barriles, en Bellavista. Entonces ahí se infiltra el agua y recarga los acuíferos. Desgraciadamente en Los Cabos las condiciones son muy diferentes porque ahí no hay mucha planicie, casi está la costa y está el sistema montañoso. Y eso agrava más todavía el problema del agua. Y luego si le ponen ustedes el desarrollo turístico, todavía es más grave. Aparentemente el problema lo tienen solucionando a través de las desalinadoras, pero eso crea un problema. Ya lo decía Efraín la vez pasada, las almueras van a impactar más en los sistemas ecológicos marinos, entonces va a crear otro problema más grande. En lugar de disminuir, va a crecer. Entonces estás en un proceso de una entropía creciente definitivamente. Y el problema de Los Cabos, si no se toman las precauciones pertinentes, va a tener más problemas serios todavía. Entonces ahí hay que conocer bien nuestro sistema. ¿Qué se entiende por conocer nuestro sistema? Pues
estudios a detalle de las cuencas, de los escurrimientos geológicos, hidrológicos, de la vegetación del suelo y de la recarga, sobre todo la recarga, para saber cuánta carga puede aguantar ese acuífero. No podemos nosotros desarrollar centros así nada más porque sí, y después tener problemas y querer llevar agua de otras partes. Por ejemplo, si se pretende hacer grandes presas, ya lo dije la vez pasada, grandes presas, no es lo correcto, porque esas presas detienen el agua e impiden la recarga de los sistemas acuíferos. Entonces, lo que hay que hacer es pequeñas obras que retengan la erosión y vayan calmando el agua para que tenga más tiempo de resistencia y se infiltre y recargue más a los acuíferos. Entonces, es una de las soluciones, las obras pequeñas, no tanto las obras grandes. Por ejemplo, si ustedes van a la presa de La Palma, ahorita está llena esa presa, pero los pobladores que están abajo, los pozos que están abajo se secaron totalmente y tienen problemas de agua. Entonces hay que medir ese impacto. Y esa agua, pues toda esa agua iba a los acuíferos. Entonces hay que ver la manera de inducir esa agua, pero de otra manera, no así. O sea, y obras como esas, pues lo único que ocasionan es falta de recarga y alteran el sistema. Obras pequeñas mantienen el sistema, por ejemplo, las obras pequeñas pueden generar zonas de humedad, donde pueden hacer siembras o hortalizas, cosas por el estilo, otro tipo de cosecha y abastecerse mejor. Esas obras, bueno, están diseñadas yo entiendo que están diseñadas de otra manera para la ciudad de Los Cabos, para abastecer allá a las poblaciones, pero están generando un problema más fuerte acá local, en la gente que se dedica a la agricultura, los pobladores de esa región, de esas cuencas. Entonces, en lugar de generar un problema, generan más, en lugar de solucionar un problema, generan más problemas. ¿Sí? Entonces, si es un problema fuerte y es un problema de legislación, hay que formar leyes para ordenar cómo se va a manejar esa agua. No podemos crecer nada más así por crecer. Lo mismo sea en La Paz también, en todas partes. La Paz está creciendo hacia el sur hacia el sur hay muchos peligros debido a las cuencas que corren hacia La Paz, o sea, los que están drenando hacia La Paz. Entonces, esa población está en riesgo y va a generar un peligro y un desastre posiblemente, si no se toman las prevenciones o precauciones pertinentes. No sé si contesté a la pregunta. Sí, muy claro, bueno, lo personal. Doctor, tenemos otra pregunta también de Julissa Martínez. ¿Cuántos acuíferos hay en La Paz y cuál es el más grande o importante? Esa pregunta está muy buena. En La Paz tenemos, bueno, un servidor y un equipo de trabajo. Hicimos un estudio en 1985, ya hace tiempo. Y hicimos geofísica, hicimos estratigrafía y nos dimos cuenta que toda La Paz tiene una cuenca muy grande, pero está dividida por una cuenca que va hacia el Carrizal y hacia el Pacífico. Eso es superficialmente, pero en la parte subterránea los acuíferos se dividen y están estratificados. Hay dos tipos de acuíferos, uno superficial y uno profundo. Y los pozos creo que están en la parte superficial, o sea, algunos ya están en la parte profunda, pero en general son dos acuíferos en La Paz, uno superficial y uno subterráneo. El tamaño, pues, es de más o menos del Valle de La Paz, o sea, no se conoce bien todavía porque no se ha hecho geofísica. Para llegar a esa pregunta necesitamos modelar el sistema de acuíferos y conocer bien sus fronteras y eso no se ha hecho todavía. Meterle geofísica, meterle geología bien y definir bien todo el sistema. Sí se puede hacer con geofísica, pero no se ha hecho. Se han hecho unos estudios de geofísica, sí están por ahí, pero no lograron, yo creo, captar la estratigrafía y las dimensiones del acuífero. Muchas En La gracias, Paz. doctor. Sí, Hay doctor. otros más grandes en la parte de Valle de Constitución, Insurgentes, es muy grande ese acuífero de ahí, pero ya es otra cuestión ahí también. Precisamente nos pregunta si existen otros acuíferos en todo el estado y cuáles son los más importantes. Pues son los acuíferos que están alimentando a Ciudad Insurgentes, a Ciudad Constitución, es uno. Y luego allá en la región de Vizcaíno también hay unos sistemas de acuíferos que están alimentando toda la zona agrícola de Vizcaíno. Y en Loreto también hay acuíferos que alimentan a la región de Loreto. Pero, por ejemplo, en Loreto estaba un acuífero muy importante que era el del Nopoló, el de...
no me acuerdo cómo, ahorita el nombre San Juan Londó. San Juan, no, perdón, sí. Ese es un acuífero que daba mucha vida a esos habitantes y daba para producción agrícola a toda la región. Pero empezaron a desviar esa agua a los centros de turismo, a Loreto, y lo secaron. Ahorita ya tenemos problemas. Hay agrietamiento, no hay una recarga porque el acuífero está muy cerquita de la costa y hay invasión de sal. Entonces, pues esos acuíferos hay que de una manera estudiarlos más, saber qué se puede hacer con ellos. Pero sí hay bastantes acuíferos y todos, y puede haber más acuíferos, pero hay que estudiarlos más todavía y conservarlos y cuidarlos, porque ahorita se está explotando los acuíferos más fáciles, o sea, y donde se desarrolla más la sociedad. Pero hay que buscar otras alternativas también, pequeños acuíferos, pequeños. Hay muchos sistemas, pues, y el geólogo ambiental tiene que proveer esas condiciones para, pues, solucionar esos problemas, dejar descansar un tiempo a esos acuíferos, que se recarguen, que se recuperen y manejarlo más adecuadamente. Pero vuelvo a insistir, necesitamos leyes que sean operativas, que apliquen bien estrictamente todas esas leyes para que no se sobrepase. Hay muchos casos de corrupción, pues, en el manejo del agua, o sea, entonces, pues es difícil, pero sí hay muchos acuíferos en la península y hay que conocerlos. Creo que no tengo la cuenta exacta, pero no quiero pecar de mentiroso, pero son como 45 acuíferos reportados así. No sé, la doctora María no me deja mentir, pero ella es la que sabe porque es la que se encarga de todo ese proceso. Pero sí hay bastantes acuíferos. Muchísimas gracias, doctor. Nos llega otra pregunta vía WhatsApp. ¿Cuál sería la alternativa más urgente para la recarga de estos acuíferos? Pues no crecer ya tanto, para empezar. Controlar el consumo de agua. Y por otro lado, empezar a recargar poco a poco los acuíferos con obras, con recarga, pues, o sea, retener esa agua poco a poco y detener el crecimiento de la población, que es muy difícil, o sea, sí, no hay leyes que controlen eso, o sea, es un problema muy serio, o sea, pero ese sería el inmediato, y el inmediato, pues, estudiar bien los sistemas de recarga, las cuencas que proporcionan toda esa agua para mantener más o menos, saber cuánta agua entra, cuánta agua podemos sacarle, en fin, cosas por el estilo. Estudios más a detalle, hidrológicos, urbanísticos, de suelo, uso de suelo, para no asentarse donde quiera, pues, evitar los riesgos, en fin. Pero lo más eminente es evitar crecer más, o sea, en zonas donde no se pueda crecer, podemos usar otro crecimiento, o también cambiar el uso del agua, o sea, no se vale que los centros turísticos, los hoteles tengan cantidad de agua, abran la llave, tiren agua, rieguen, tengan ahí campos de golf, mientras que los pobladores acá no tengan agua, o sea, pues hay que tomar medidas en ese sentido también. El agua es para todos, pero hay que racionalizarla y hay que optimizarla, o sea, sí, hay que valorar todo eso, pero es un problema muy fuerte, es un problema político, o sea, económico también. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias, muy interesante. Si me lo permite, doctor, considera algunas palabras ya para el cierre de esta jornada académica. Pues sí, nada más agradecerles a todos los que estuvieron escuchando esta plática, invitarlos a que mediten la importancia que tiene las ciencias geológicas en el entorno y el papel que van a desarrollar ellos más adelante, porque van a ser los herederos de esta tierra, de este sistema. Entonces son los que van a enfrentar a esta problemática, independientemente que estén donde estén, en el campo de la salud, en el campo de ingeniería, van a tener ese problema porque es parte de todos, o sea, nos afecta a todos. Y aquellos que se dedican a esta ciencia tan emocionante del agua y de la geología, pues ahí está la opción de la geología y la ciencia del agua. Y potencialmente está por abrirse otra oferta educativa más adelante, ahí les estaremos comunicando para tener otra oferta más, otra opción más. Y pues que los estudiantes no se desesperen ahorita si no saben a dónde ir, esperen a que su corazón les lata por dónde y adelante. O sea, aunque ya está el tiempo eminente, la presión muchas veces lo hace uno actuar y a veces le atina, a veces no le atina. O sea, yo conozco compañeros que no le atinaban así y estaban desesperados, pero al final encontraron su camino. No digo nombres porque lo estoy viendo aquí, en la pantalla. Y ya apagó el monitor para que no lo viera. Y un servidor también, o sea, si me permite, yo cuando llegué a la universidad no sabía qué estudiar y empecé a preguntar cuáles carreras había y quise entrar a ingeniería, pero me dijeron que en ingeniería había mucha gente, entonces
cuál fue la que tiene menos estudiantes, geología. Y entré a geología y me gustó porque luego me latió. Cuando me dijeron que se encargaban de estudiar las minas, el agua, la roca, pues dije, de aquí soy y aquí estoy todavía. Entonces, así hay mucha gente. Yo he conocido muchos estudiantes que llegan despistados ahí a geología y se ubican, se orientan y ya no salen, iban para sociales, otras, y ya no, profe, yo aquí me quedo, ya me gustó esto, y ahí están, salen muy bien, y están bien preparados, bien ubicados. Entonces, pues hay que buscarle la opción y si su corazón le late por aquí, pues adelante, y si no, pues que vayan donde le late su corazón, si no, pues que retomen su camino. Yo creo que es válido eso también. Es todo y muchas gracias. Bien. Sí, doctor, de esta manera concluimos con la jornada académica del ciclo de conferencias para el día de hoy, dirigido al plantel 10, estudiantes de sexto semestre. La conferencia muy interesante, doctor, la geología ambiental y sus disciplinas, a nombre de nuestras autoridades de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, del Colegio de Bachilleres del Estado de Baja California Sur. Nos reiteramos a las órdenes y vamos a continuar con estas jornadas para que nuestros estudiantes tengan un panorama más amplio de la oferta educativa que ofrece tanto la universidad como en particular el Departamento Académico de Ciencias de la Tierra. Les deseamos un excelente día. A sus órdenes y buen fin de semana. Gracias, José Carlos. Gracias, maestra Irma. Gracias, compañero Christopher. Y a todos los estudiantes. Exactamente. Gracias, maestra Julissa Martínez, por las facilidades. A nuestra directora educativa del plantel 10, también les agradecemos mucho y de manera muy especial a la licenciada Xiomara Gastelum por todo el apoyo que nos brindó para poder realizar esta conferencia. Gracias. Buen día. Okay. Buen día. Nos vemos. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Gracias por su paciencia.